Bienvenidos a toda la información de nuestra emisión central y mucha atención porque conmocionada está la comunidad del barrio La Concordia por la muerte de una mujer que al tratar de apaciguar una riña perdió la vida tras recibir un disparo en el pecho. Con ese homicidio son 2 muertes registradas en el primer fin de semana de lo que va de corrido del mes de septiembre. Por ahora, vamos a analizar la situación que se está presentando en Colombia en cuanto al rearme de las FARC. Aquí tenemos las reacciones en nuestra emisión de Oriente Noticias. Por medio de videos en redes sociales, disidentes de las FARC comenzaron a amenazar a quienes no cumplan con sus planes extorsivos en Colombia. En el oriente colombiano, la región señalada por ellos es el Catatumbo. Políticos, particulares y empresarios y comerciantes y transportadores y paneleros y paperos y ganaderos están comprometidos con el aporte económico al movimiento armado para llevar a cabo una limpieza social que tanto la necesita el departamento debido a la delincuencia que se ha despertado después de que las FARC abandonaron sus armas. Por ese motivo nosotros hemos regresado al departamento con el objetivo de frenar todo tipo de delincuencia, llámese delincuencia como se llame. Con nombre propio, piden a los empresarios cumplir las citas. Ingeniero Arturo Parrado, recibo un cordial saludo de parte de la FAREP, del 10º Frente de la FARC. Mi viejo, este video es para hacerle un llamado que se presente ante nosotros para acordar contratos que usted ha manejado en el departamento del Meta, Villavicencio y otros municipios, que tenemos el conocimiento que son varios y sabemos que usted no ha hecho el aporte a la organización, cuando ustedes saben que eso es un deber que tienen todos los contratistas hoy en día. Le agradezco que me atienda las llamadas. Hay 2 compañeros encargados de esto, de este tema, que el uno es Diego y el otro compañero es Javier. Entonces, cualquier duda la podemos aclarar. Según las autoridades, los organizadores de estos planes delictivos hacen parte de grupos conformados por excomandantes como alias El Paisa. Y retomamos con la información que iniciamos esta emisión de nuestro sistema informativo porque hay zozobra y miedo en el departamento norte de Santander ante el aumento de llamadas extorsivas durante la pandemia, especialmente a comerciantes y empresarios. Para ampliar esta información hacemos contacto, quien le ha tomado pulso a la situación, con el periodista Samir Castillo. Samir, buenas tardes, los saludamos y cuéntenos cuáles son los municipios más afectados de la región. Así es, buenas tardes. Pues los municipios con más afectación del flagelo de la extorsión son Cúcuta, los municipios del área metropolitana como Villa del Rosario y Los Patios, Pamplona y el municipio del Catatumbo, Tibú. Comerciantes en Cúcuta y área metropolitana que han recibido llamadas intimidantes indican que una persona identificada como alias Martín, que en unas comunicaciones se autodenomina cabecilla del ELN y en otras de los Pelusos, les exige comprar uniformes, botas y munición de uso privativo de las fuerzas militares o dinero consignado a una cuenta bancaria a cambio de no atentar contra su vida. Me decía que me tenía identificado, que tenía mi lugar de residencia, mi lugar de establecimiento, y que si no quería problemas, que pues tenía que aportarles para la causa. Solicitaba dinero para una munición y dijo que sabía mi nombre completo, el número de cédula. En Toledo y Chinacota también este flagelo está afectando a sus habitantes. En una llamada extorsiva a un comerciante se evidencia la misma modalidad. Pues, ¿qué le voy a decir, compita? Cada camuflado tiene un valor de 100.000 pesos. El camuflado viene con pantalón, camisa, chaleco, riata. Amigo, de todas maneras, ahí se hizo lo que se pudo. Esta llamada está siendo grabada y monitoreada por el gobierno de la Policía Nacional. Dígale al señor Fernando en Cali que no sea pendejo, que ya lo tenemos ubicado y que allá le vamos a llegar cuando esté reclamando el giro. ¿Listo? Según el Gaula de la policía, este tipo de llamadas intimidatorias se conoce como modalidad carcelaria. Como su nombre lo indica, delincuentes desde los centros penitenciarios del país seleccionan a sus víctimas. Les quiero recordar a la comunidad en general que estas llamadas son de tipo carcelario. Todos estos delincuentes se encuentran en estos centros penitenciarios y recolectan información para así poder llegar a ustedes y extorsionarlos. Al parecer existe una relación sobre el aumento de este tipo de modalidad extorsiva con la realidad que afronta el país con el avance del coronavirus, lo cual obliga a los delincuentes en cárceles a obtener información de sus posibles víctimas en perfiles de redes sociales, la cual es suministrada públicamente por las mismas personas sin percatarse que podrían caer en este flagelo.
Muy bien, se destaca que en medio de la pandemia del COVID-19, el Gaula, tanto de Cúcuta como del departamento, ha iniciado una capacitación virtual a los comerciantes para enseñarles cómo detectar estas llamadas extorsivas, el modus operandi, ya que la mayoría de estas llamadas se hacen de los centros penitenciarios y carcelarios del país. Muy bien, desde Cúcuta para Oriente Noticias, Samir Castillo, estamos informando. Para poder ampliar un poco más esta situación que se presenta en el Oriente colombiano, vamos a saludar a nuestro primer invitado del día. Él es Leonardo Méndez, a quien le damos la bienvenida a nuestra primera emisión, líder del gremio de transportadores, a quien le vamos a preguntar con las muy buenas tardes cómo ve la situación del departamento. Buenas tardes, muchas gracias. La situación del departamento para nuestro sector pues siempre ha sido una amenaza en ciertas carreteras del norte de Santander, pero hemos estado viajando, hemos hablado con nuestros propietarios y conductores y hasta la presente no ha habido una llamada, ninguna extorsión, pero sí tenemos el temor por los antecedentes anteriores que hemos tenido en la quema de vehículos y extorsiones, pero en el momento estamos con el sector carbón y la arcilla viajando hacia la costa, llevando nuestros productos, que es un producto de vital importancia y productivo. Además, hemos tenido ya reuniones y vamos a convocar tanto al ejército como a la policía a invitarlos a ver si reactivamos los antiguos puestos de control de equipos de radio que teníamos en el trayecto de Bucaramanga, como también en el trayecto de la vía Ocaña, hasta encontrar la Ruta del Sol. Entonces, sí, Dios quiera de que no se nos siga presentando o que no se nos presente nada, porque el deseo que tenemos es seguir trabajando a pesar de las circunstancias de la pandemia. El sector transporte siempre ha estado en las carreteras llevando y trayendo los productos que se requieren para el norte de Santander y para el interior del país. Señor Leonardo, a usted muchas gracias. De igual manera, me permito saludar a esta hora al señor Carlos Villadiego, quien también nos acompaña. Él es experto en seguridad y queremos saber, señor Carlos, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo ve usted la situación, ya que están pues preocupados y atemorizados, no solamente los santanderianos, sino todo el país, por el posible rearme de las FARC? Bueno, cordial saludo. El fenómeno de la extorsión en Cúcuta y en el norte de Santander en general no es nuevo ni es desconocido para los ciudadanos ni para los comerciantes. Las autoridades hacen su trabajo, lo combaten, pero pienso yo que hay que pasar a una ofensiva mediática de tal manera que las personas conozcan el flagelo que estamos sufriendo para que sepan cómo tratarlo en el momento en que les sucede. Porque con la reactivación de esos grupos al margen de la ley, de esas disidencias, también se viene encima de eso el aprovechamiento que hacen delincuentes de cualquier calaña para hacerse pasar por esos grupos y también sacar su beneficio extorsionando a las personas a nombre de esas supuestas disidencias o a nombre de los otros grupos al margen de la ley que están en el departamento. Por eso pienso que esas iniciativas como la capacitación virtual tienen que extenderse a la totalidad de los ciudadanos para que la gente sepa cómo actuar cuando reciba la llamada, porque son muchos los que se asustan con la primera llamada y terminan accediendo a las pretensiones económicas de los bandidos. Buenas tardes, saludo al señor Leonardo Méndez y al coronel Carlos Enrique Villadiego. Los saludamos desde nuestros estudios en Cúcuta. La pregunta es para los dos. La primera para el señor Leonardo Méndez. Hay una campaña del Gaula de la Policía, Yo no pago, yo denuncio. ¿Qué tanto se han acogido ustedes a la campaña? Y para el coronel Villadiego, ¿qué tanto es el apoyo de las autoridades para los comerciantes y empresarios? Bueno, de parte del sector transporte, usted sabe que hay muchos propietarios, muchos conductores. Tenemos la precaución y se reciben llamadas, y como se ha dicho anteriormente, muchas veces son de las cárceles que mandan pero sí estamos prácticamente precavidos y no dar prácticamente el brazo a torcer con la primera llamada, a pesar de que nos estamos exponiendo no solamente con los vehículos, las cargas, sino con la vida de nuestros conductores. Entonces rechazamos y vamos a formar, como dicen, un grupo, o que vamos a fortalecer nuestro gremio con el fin de no asustarnos, pero también tomando las medidas necesarias para evitar estas extorsiones y el cuidado de nuestras vidas en las carreteras. Señor Leonardo,
Antes de finalizar con esta pequeña entrevista, sí quisiera que usted como líder del gremio de transportadores nos contara si han sido ustedes víctimas de amenazas, si han tenido que pagar vacunas, qué han tenido que hacer hasta el momento y cómo se preparan para esta época tan difícil, porque es un momento donde se ha disparado el orden público en el Gran Santander. Bueno, hasta la fecha, como le comento, con las medidas y la experiencia que hemos tenido en años y en épocas anteriores de quema de nuestros vehículos, de los vehículos de nuestros conductores y nuestros propietarios, pues eso nos ha dado mucha precaución, mucha calma, pero estamos haciendo un consenso, o hicimos un consenso con nuestro sector y hasta la presente no se ha recibido así que alguien haya dicho que hay la amenaza, pero de todas maneras no hemos dejado, como lo hemos dicho, de hablar con el sector carbón, con el sector arcilla, con el sector palma y con los comerciantes con el fin de hacer el acercamiento con nuestras Fuerzas Armadas, Policía y Ejército, de reactivar. Esto fue un comité que hubo hace muchos años que llamó Comité de Lucha contra la Piratería Terrestre, de reactivar equipos de radio en el trayecto a Bucaramanga, en el trayecto a Ocaña, en poder del Ejército y la Policía para cuidar los vehículos, la carga y la vida en especial de nuestros conductores. Coronel Villadiego, usted que es un experto en seguridad, ¿qué tanto es el acompañamiento que las autoridades le están haciendo en estos momentos a los empresarios y comerciantes de la región? Bueno, los gaulas de ejército y de policía tienen toda la disponibilidad y son supremamente preparados, supremamente capacitados y tienen una variedad de equipos tecnológicos y una amplia experiencia que les permite combatir adecuadamente el fenómeno de la extorsión. Lo que sucede en este caso es que el éxito de los delincuentes radica en hacer que la persona se intimide de tal manera que no se contacte con los grupos gaula, ni de ejército, ni de policía. Y en muchos casos lo logran. Es más, son muchas las extorsiones que se logran sin que sean denunciadas o sin que sean reportadas a nuestras autoridades. Por eso, una campaña adicional que deben hacer a todo ese esfuerzo que ya están llevando a cabo, porque el acompañamiento del gaula a los empresarios es total, es capacitar no solo a los empresarios y a los comerciantes mayoristas, sino también a los pequeños comerciantes, porque este tema de la extorsión, como les dije antes, no solo es utilizado por los grupos al margen de la ley con gran capacidad de hacer daño, sino por delincuentes comunes, inclusive que están dentro de las cárceles, que se hacen pasar por grupos al margen de la ley. Y en muchos casos logran su objetivo intimidando a las personas y consiguiendo que les den el dinero que les exigen. Por eso hay que incrementar las campañas de educación, pero como le digo, llegando hasta todo ciudadano, porque a la hora de que los extorsionistas seleccionan sus víctimas, lo hacen simplemente utilizando un directorio telefónico o con cualquier información mínima. No necesariamente se centran en los empresarios. A los empresarios y a las personas que están haciendo emprendimientos grandes, normalmente los llaman los grupos al margen de la ley, pero los delincuentes comunes no escatiman en llamar a cualquier ciudadano. Entonces, el acompañamiento es total, esa es la respuesta. Sí hay gran acompañamiento del gaula para los empresarios y para los comerciantes, pero se necesita mayor divulgación de lo que la persona debe hacer en el momento de recibir estas llamadas extorsivas. Muy bien, antes de finalizar, señores, quiero darle las gracias por compartir con nosotros estos minutos y explicarnos, pues, qué es lo que tenemos que hacer ante una posible extorsión. Tengo una última pregunta y me dirijo al coronel Villadiego. ¿Qué le diría usted como experto de seguridad, por ejemplo, al señor Leonardo Méndez, quien es líder del gremio de transportadores y muchos de ellos sufren pues amenazas y temas de extorsión? ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona? Obviamente estamos en un país donde vivimos atemorizados por la violencia, pero si a usted lo llaman, amenazan a su familia, lo están vacunando, lo están amenazando, ¿qué es lo primero que se debe hacer en ese caso? Bueno, lo que yo le diría a don Leonardo, que es un líder de amplio reconocimiento en el Gran Santander, es primero que todo felicitarlo por esa disposición que tiene para trabajar conjuntamente con la fuerza pública. Pero lo que le diría es que ante la llamada no dude ni un minuto en comunicarse con las autoridades, porque el éxito de los bandidos, llámense delincuentes comunes o llámense grupos organizados, está
en lograr el contacto y a la atemorización de la víctima sin que ésta tome contacto con las autoridades. Entonces el contacto con las autoridades no debe ser en el momento de la llamada, debe ser previo. Los gremios empresariales de transporte y de todos los sectores tienen que tener un camino andado antes de que llegue la llamada extorsiva. Ese sería mi consejo. Señores, muchísimas gracias y feliz tarde para ustedes. Y a nuestros televidentes los invitamos a que dejen sus opiniones y sus comentarios. ¿Qué opinan al respecto? Háganlo a través de nuestra plataforma digital www.canaltro.com. Y es momento de contarles que a través de redes sociales pues se ha vuelto viral amenazas y posibles extorsiones hacia un comerciante del departamento. Aquí les presentamos el siguiente balance. Representantes de diferentes gremios de Santander consideran que el departamento es una región segura. Por tal motivo, expresan su tranquilidad frente al anuncio que hicieron grupos armados ilegales donde advierten la puesta en marcha de una campaña extorsiva contra ganaderos, transportadores y empresarios en general. Pero por otro lado también nos preocupa mucho el tema de información que no sea verdadera y que se estén utilizando los medios como las redes sociales para generar pánico, miedo en el empresariado. Aún así, representantes de los diferentes gremios económicos de Santander expresaron su preocupación por regiones vecinas al departamento si están amenazadas con estas extorsiones. Ellos consideran que estos problemas en otros departamentos pueden influir en la tranquilidad y la seguridad de Santander. Pero también debemos decir que fuentes que tienen que ver con temas de seguridad nos afirman que Santander es una de las zonas más seguras del país, que tiene una dificultad por la vecindad que hay con algunas regiones en donde hay unos focos de delincuencia común. Hasta el momento, gremios como la Federación de Ganaderos de Santander no han hecho un pronunciamiento oficial sobre estas amenazas extorsivas contra el gremio ganadero y otros sectores económicos de la región. A las 12 del mediodía, 49 minutos para ampliar esa información acerca de la situación que están viviendo los comerciantes del departamento. Vamos a saludar al coronel Edgar Rico, él es el comandante de la 5ª Brigada del Ejército, a quien le damos la bienvenida a Oriente de Noticias. Adelante. Marta, buenas tardes. Un saludo cordial de parte de todos los soldados de la 5ª Brigada. Inicio preguntándole cómo está la situación en cuanto a los comerciantes que están pasando pues por este tema de amenazas y extorsiones en el departamento de Santander. Aunque somos un departamento que no tenemos guerrilla, eso no significa que bandas criminales se aprovechen para extorsionar, en este caso, a los comerciantes. Marta, en primera medida, como comandante de la 5ª Brigada, me permito ratificar lo que hemos venido diciendo, en el sentido de que en Santander nosotros no tenemos grupos armados organizados de ELN, grupos de disidencias de la FARC, que son los que tal vez han generado estas preocupaciones a nivel nacional y en este caso en particular en el departamento de Santander. Coronel, ¿cuál es el balance? Hace pocos minutos estábamos viendo pues, el informe que nos prepararon nuestros compañeros sobre la situación de los comerciantes. ¿El ejército respalda a los comerciantes del departamento? ¿Se les ofrece seguridad? ¿Qué pueden hacer en esos casos de amenazas? Nosotros hemos venido con una interacción permanente con todos los gremios del departamento de Santander. Gremio de ganaderos, palmicultores, avicultores, gremio de comerciantes, con los cuales tenemos una comunicación permanente, donde los hemos escuchado, los hemos orientado en estos temas. Precisamente me acompaña el comandante del Gaula del departamento de Santander, quien tiene bajo su responsabilidad el atacar este delito de la extorsión. A la fecha nosotros tenemos 12 casos que han sido denunciados y el seguimiento de la denuncia de estos casos nos dan que son extorsiones carcelarias, todas han tenido un acompañamiento permanente, todas han tenido una orientación y todas han tenido un cierre de término a favor de la víctima. Entonces, en este sentido quiero dar un parte de tranquilidad y reiterarles que debemos tener comunicación y que lo más importante, como lo he escuchado ahorita en la comunicación que tenían con el Gaula Norte de Santander,
es de que la persona se comunique con nosotros, que llame a las líneas del 147 de nuestro Gaula Militar, nos haga saber su preocupación, nos haga saber la situación que está viviendo y nosotros tenemos total disposición de darles el acompañamiento antes, durante y después del proceso para llevar a un feliz término y lograr neutralizar este flagelo que sé, como comandante de la brigada, que está generando algunas preocupaciones en los gremios, no tanto por lo que nos sucede aquí en el departamento de Santander, sino por efectos propios de lo que está sucediendo en otras regiones del país. Coronel, buenas tardes. Lo escuchaba que son muchos bandas delincuenciales, sobre todo, que se encargan de hacer llamadas extorsivas a ganaderos, a comerciantes, pero usted habla que no hay presencia de las FARC, de guerrillas, sin embargo son grupos de disidentes que están rearmándose. ¿Cómo están preparando ustedes la logística desde su quinta brigada, precisamente en el momento en que eventualmente se puedan llegar a presentar estos casos de las personas que se están rearmando en todo el territorio nacional? Nosotros tenemos unos planes operacionales que vienen diseñados desde el Comando del Ejército, Comando de la Segunda División, Comando de la Quinta Brigada y que terminan en la ejecución de los 8 batallones que tenemos a lo largo y ancho de nuestra jurisdicción. Decirle que permanentemente nosotros estamos en esas operaciones ofensivas, en el control de los corredores de movilidad, en esas áreas que en otrora generaron presencia de estos grupos al margen de la ley y que damos un parte de tranquilidad. Vuelvo y repito, que estamos allá. Nuestros soldados tienen el control militar del área del departamento de Santander. Hemos venido trabajando de la mano con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fiscalía General de la Nación, de la mano con nuestro gobernador del departamento de Santander y todas las autoridades municipales, con nuestros alcaldes, teniendo una retroalimentación permanente de todo lo que diariamente sucede y al momento no tenemos nosotros ningún reporte. Pero adicional a lo anterior, como soldados de la Quinta Brigada tenemos nuestra responsabilidad. Y nuestros planes nunca paran, nuestros planes siempre están en ejecución y van orientados al control militar del departamento de Santander. Coronel, en este momento, hace unos segundos, usted nos decía, y lo vemos en pantalla, que está acompañado el comandante del Gaula. Nos gustaría conocer esas recomendaciones, aprovechar las pantallas para decirle a los televidentes y a aquellas personas, porque casos sí hay. El problema es que la gente se siente atemorizada, los ganaderos, los comerciantes, a la hora de denunciar. ¿Cuál es ese primer paso? Aprovecho que está en este momento a su lado para que él nos dé la recomendación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Soy el mayor Andrés Mauricio Rodríguez Páez, comandante del Gaula Militar Santander. Como recomendaciones con relación al tema de las llamadas extorsivas, primero que todo mantener la calma. Estas llamadas extorsivas tienden siempre a manejar un lenguaje grotesco, soez, por ende no seguirle el juego al bandido, no dar información de nada de su información personal. De igual manera, ellos tienen una modalidad, empiezan a citar a reuniones, no asistir a ningún tipo de reuniones de ninguna índole y también se puede especificar que es una llamada carcelaria porque en general lo que hacen los bandidos es solicitar que se hagan consignaciones o giros y estos bandidos en general no ponen la cara. Uno logra identificar esas llamadas extorsivas carcelarias por esas especificaciones. Y de igual manera, pues que no tengan miedo de denunciar estos hechos a la línea 147 del Gaula Militar. Señores, comandante del Gaula, a usted, coronel de la Quinta Brigada, muchas gracias. Gracias por atendernos el día de hoy. A usted, Marta, muchas gracias y reiterarle el compromiso de los soldados de la Quinta Brigada con la seguridad del departamento de Santander. Muchas gracias y feliz tarde. Vamos a esta hora a saludar al gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar, a quien vamos a aprovechar para preguntarle pues qué piensa acerca de la situación que se está presentando en el departamento. Gobernador, buenas tardes y adelante. Buenas tardes, un saludo muy especial para todos los televidentes de Oriente Noticias y nuestras familias santanderianas. Sin duda hay una gran preocupación por este tipo de amenazas que se vienen presentando a nuestros empresarios, nuestros comerciantes, de estos grupos reincidentes que hoy se vienen queriendo fortalecer a través de este tipo de prácticas donde nuestros comerciantes se han visto amenazados, en la cual tendrán que pagar vacunas. Por eso en la
En horas más tarde estaremos realizando un consejo de seguridad con todos nuestros comandantes de la fuerza pública y de policía para evaluar los antecedentes, los hechos ocurridos en días atrás, como las muertes que presentaron en Sucre y en otras regiones, en Cimitarra, en el Magdalena Medio, y asimismo evaluar todo lo que se viene presentando frente a estos hechos para poder también tomar medidas efectivas y evitar que estas olas de violencia o estas situaciones se sigan acrecentando en nuestro departamento de Santander. Gobernador, una inquietud, ¿cree usted que puede ser delincuencia común que se hace pasar por disidente de las FARC? Vamos a evaluar este tipo de amenazas para determinar a quién corresponde, si son bandas delictivas o grupos organizacionales. La idea es poder también aclarar quiénes son los que están detrás de este tipo de amenazas, así como los hechos que se han presentado en las últimas semanas en el departamento de Santander.